Una visión un poco histórica, digamos que en Argentina es difícil una reforma tributaria que se pueda implementar y perdurar. Es decir, ya estamos hablando no de que perdure en el tiempo, sino que se puede implementar. Lo hemos hablado en otras oportunidades sobre intentos de reforma del sistema tributario. Hemos hablado del año 1994, cuando también hubo un intento de reforma, también en el 2008, que hubo un intento de reforma. Y bueno, en esta ley de consenso fiscal, para hacer un resumen muy, ¿no es cierto?, rápido de estos intentos, habíamos logrado una ley de consenso fiscal donde ahí creo que se plasmaba todo o gran parte de lo que debería ser un buen sistema tributario, es decir, eliminar impuestos distorsivos, recesivos, mejorar y hacer más eficiente la relación entre administrador y contribuyente, es decir, una serie de reformas bien recibidas por casi todos, empresarios, contribuyentes, de todos los puntos de vista, porque apuntaba a un sistema acorde a un país que obviamente que apueste a otro sistema de mejor eficiencia. Pero lo que dijiste, los números gobiernan al mundo y todo este coletazo o lo que fuera financiero hizo que se tuviera que ir prácticamente todo para atrás, porque toda esa ley de consenso fiscal con derogación de ingresos brutos, derogación de impuestos de sellos, derogación o una paulatina disminución de impuestos como los bienes personales hasta su eliminación, es decir, toda una serie de beneficios que estaban correctos, parece que se tienen que dejar de lado por un tema de una crisis o lo que fuera, una situación financiera, el gobierno necesita plata y no se puede resignar ningún peso de recaudación tributaria, además hay que aumentar. Entonces deja por la borda todo lo que se había hablado en esa ley y aparentemente vamos a un régimen parecido a lo que teníamos antes y lo que tenemos hoy. Ese es el resumen, por eso aparecen impuestos que parecía que se iban a derogar, nuevas alícuotas, nuevos hechos imponibles, es decir, y también distintos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial y municipal, no se va a dar la reducción que en un principio se pensó que podía lograrse entre el 2019 y 2020. En sellos e ingresos brutos lo que destaco es que la derogación de impuestos recesivos y distorsivos, como se los catalogó desde siempre, no se va a dar esa derogación y van a seguir vigentes. Entonces, en ese sentido, no se derogan, se sigue con el sistema anterior y las empresas deben pagar ingresos brutos, aún sabiendo todos de que es un impuesto recesivo. Similar, inmediatamente se me viene a la cabeza el tema de retenciones a las exportaciones. Se vuelve y abiertamente se dice que es un mal impuesto, pero se va a implementar porque se necesita dinero. Sería similar a lo que dijimos de ingresos brutos. En impuestos a los bienes personales había una reducción escalonada de alícuota y para una posterior eliminación del impuesto. Aparentemente esto no va a suceder. En el tema de ajuste por inflación, que en su momento en la ley se plasmó de que si superaba una determinada inflación se podía aplicar para no gravar renta ficticia y pagar un impuesto absolutamente distorsionado con la ganancia de las empresas. Bueno, esa norma se va a dejar sin efecto seguramente a través de algún parche, llamémosle, legislativo, para que no se aplique durante este año. Es decir, todas situaciones que hacen de que, insisto, o volvemos antes de la ley del año pasado o incluso en algunos puntos hasta se aumenta la presión para determinados grupos de contribuyentes. Ahora, Marcos, teniendo en cuenta que todo el mundo coincide, incluso el gobierno, de que la presión impositiva es muy alta en la Argentina y que, bueno, también reconociendo que la situación financiera exige de alguna manera poner las cuentas fiscales en orden. El punto es, ¿no pueden aparecer planteos de contribuyentes, de empresas, bueno, justamente yendo a la justicia para cuestionar este incremento de la presión tributaria adicional que se viene para el año que viene? Puede ser. En lo que es una demanda por confiscatoriedad por superposición de tributos en una misma empresa, en la teoría puede darse, en la práctica es muy difícil. Hay que analizar una empresa, evaluar la superposición de tributos a nivel nacional, provincial, municipal. Es decir, es complejo demostrarlo, en la teoría puede ser, pero creo que es complejo. De hecho, uno puede analizar la jurisprudencia, no va a encontrar mucho tipo de estas decisiones. Yo creo que sí se van a seguir dando demandas puntuales. Y las demandas puntuales, uno lo que ve que se dan
si puede ver en qué aspecto se da mucho, es en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en la acumulación de saldos a favor de ingresos brutos. Ajuste por inflación en impuesto a las ganancias, la Corte Suprema ha convalidado la posibilidad que los contribuyentes apliquen el ajuste por inflación porque se está grabando una renta ficticia. En el tema de tasas municipales, la Corte Suprema se está enrolando en una jurisprudencia en el cual está queriendo volver a las fuentes y decir que los municipios deben cobrar tasas, pero teniendo una relación entre el costo del servicio y la tasa que recauda, que es muy importante. Hay algunas decisiones de corte que han salido y otros que están por salir, donde le está apuntando la Corte a volver a la fuente respecto a estos tributos, con lo cual se va a ver limitada la posibilidad de municipios de cobrar impuestos encubiertos a través de la denominación de tasas. Es decir, a todos los niveles creo que puede haber demandas puntuales donde los contribuyentes traten de aliviar su carga fiscal, pero insisto, puntualmente en determinado rubro, digamos, no a nivel general o global, porque por ahí es más difícil de lograr un buen resultado.